Bien, desde el video pasado estuvimos viendo y conociendo la plataforma de Microsoft Access desde cero. Conocimos lo que era su entorno de trabajo y los elementos que la componen. Si no has visto este video, pues aquí te dejaré el enlace para que vayas a verlo. Porque el día de hoy vamos a comenzar a crear nuestra primera base de datos desde cero. Vamos a crear elementos como las tablas y muchísimas cositas más. Así que sin mucho que agregar, pues comencemos inmediatamente. Bien, vamos a comenzar a crear nuestra primera tabla aquí en lo que es Microsoft Access. Pero antes de comenzar quiero resaltarte lo siguiente. Es bueno que tengas anotado el tipo de sistemas que vas a trabajar. Eso es para tú hacer algo preliminar y ya sepas cuáles son las tablas que vas a crear. Porque aquí en Access no es bueno que comiences a crear tablas a lo loco sin saber, porque entonces vas a crear demasiada tabla y a la hora de realizar alguna consulta o algún informe, pues tus datos quizás no tengan mucho sentido. Entonces te recomiendo que saques, ¿verdad? O anotes, ¿verdad? Lo que es tu base de datos, de qué se va a tratar. En este caso, para este ejemplo, voy a utilizar un sistema de facturación. Y he creado algunas de las tablas más importantes del sistema de facturación. Por ejemplo, un sistema de facturación necesita un cliente, necesita un artículo, necesita una factura, pues un detalle de la factura y todos los datos de la empresa. Pero también puedes notar que estas tablas que he anotado aquí, como las entidades más importantes, pues tienen lo que son los campos, y en estos campos es que yo voy a guardar los registros que yo voy a crear en Access. Entonces es bueno que antes de que comiences a crear tu base de datos, pues anotes o saques las entidades más importantes que tiene pues tu sistema, y luego pues vamos a crear la base de datos de ese sistema. Entonces, como voy a utilizar este mismo ejemplo, voy a comenzar a crear la tabla de clientes. Entonces nos dirigimos a Access y vamos aquí a la pestaña de crear. Una vez estando en la pestaña crear, pues vamos a presionar aquí donde dice tabla. Bien, aquí entonces la tabla ya comienza a crearse, ¿verdad? Ya aquí está o tenemos lo que es la tabla. Entonces vamos a darle clic en guardar para que veas algo. Aquí te va a aparecer que le coloques el nombre que va a tener esa tabla. En este caso el nombre es cliente, porque estamos creando, recuerda, la tabla cliente de este grupo de tablas que es seleccionado. Y le damos a aceptar. Esta tabla debe poseer los siguientes campos, y es necesario pues que sepas cuáles son esos campos que van a describir o te van a permitir a ti capturar todas las informaciones que tú necesitas para tu sistema. En este caso, como es un ejemplo, simplemente necesito estas 5 informaciones primordiales, que son el nombre, el teléfono, la cédula y la dirección, y cada cliente pues va a tener un código asignado, por así decirlo. Entonces nos dirigimos al programa y vamos a crear los campos. Entonces tú puedes comenzar a escribir los campos que tú necesitas, como lo puedes observar aquí, pero me gusta, ¿verdad? Darte todos los detalles. Existe este tipo de vista, estamos vista de hoja de datos, pero yo quiero que vamos y lo veamos como un vista de diseño, para nosotros poder manipular también lo que es el tipo de datos que se va a almacenar en cada campo. Entonces vamos a darle ahí a vista de diseños. Entonces aquí ya tenemos lo que es nombre del campo y tipos de datos que vamos a crear aquí. Entonces si te fijas acá, existen varios tipos de datos. Datos de texto corto, texto largo, si es número que tú vas a guardar en ese campo, si ese campo es fecha, si ese campo es moneda, si es autonumeración, es decir, que va a ir registrando y va a ir guardando un código único, es decir, 1, 2, 3, 4, sí.
pero es automático que lo va a tomar ese campo. De ser necesario, puedes dejar un campo autonumérico si así gusta. También de selección si es sí o no con una respuesta. Y así sucesivamente, campo de hipervínculo, de datos adjuntos y muchísimas cositas más. Entonces, lo que no interesa es este campo. Lo siguiente que vamos a ver es esta llavecita que puedes ver aquí. Existen dos tipos de llave, llave primaria y llave foránea. En este caso simplemente te va a salir la clave principal, ¿verdad? La clave principal o clave primaria. Esta clave está ahí, o esta llave, perdón, está ahí porque indica que este campo va a tener valores únicos. Es decir, que estos valores no se pueden repetir. Tú no puedes tener registrado dos personas con el mismo código. Es decir, que código 1, código 2, código 1 dos veces, sino que tiene que tener un código único. Por eso este campo es bueno que siempre se mantenga con la clave primaria o clave principal, porque indica que ese campo va a ser único. Por lo regular siempre lo posee el código de esa tabla, en este caso cliente. El código de cliente, porque cada cliente que tú registres va a tener un código único. El cliente 1, el cliente 2, el cliente 3. Pero no pueden haber dos cliente 2, dos cliente 3. Entonces así tiene que hacer. El campo aquí lo voy a poner yo numérico porque voy a registrar números en este campo. Ahí entonces el tipo de dato va a ser número. De igual forma sigo y añadiendo a los demás campos. Tenemos nombre del cliente, ¿verdad? No puede tener espacio, por eso le pongo la rayita abajo. Y este campo va a ser de texto. Como es un nombre, puede ser un texto corto. Y aquí puedo ver el tamaño en caracteres que va a tener ese campo. Como es un nombre, vamos a poner 20 caracteres y aún es mucho también. Entonces seguimos. Nombre del cliente. Bueno, como es nombre completo, vamos a tener que ponerle más. Como es un nombre completo, vamos a ponerle 50, ¿verdad? Para que sobre. Entonces, porque el nombre y apellido va a escribir la persona. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí también, vamos a ver aquí, nombre del cliente, teléfono, ¿verdad? Vamos a copiar, ¿verdad? Lo podemos copiar o lo podemos escribir. Teléfono del cliente. Aquí pasa algo con el teléfono. No puedo ponerle número porque recuérdate que los teléfonos tienen lo que son guiones y símbolos. Por ejemplo, tú escribes 1, 2, 3, guión, 1, 2, 3, guión. O sea, bien, si tú lo escribes en número, pues eso es lo que él va a ver como un número, aunque esto sea un número de teléfono. Entonces, bueno que lo dejes en texto corto. Entonces, seguimos. También tenemos lo que es la cédula, ¿verdad? El que no sabe o el que está viendo este video de otro video, la cédula es el ID, el número de ID de esa persona que le da, ¿verdad? su ciudad o su país. Es como la tarjetica, ¿verdad? Del ID. Entonces seguimos. La dirección, pues simplemente es la dirección donde está o vive esa persona. Vamos a ver la dirección. Aquí me dice, tiene un espacio aquí delante, ahí está. Y aquí vamos a poner un texto largo porque la dirección, pues no sabemos a qué tanto va a escribir esa persona. Entonces ya ahí pues añadimos todos los campos que necesitamos de la tabla cliente. Una vez que terminamos, simplemente le damos a guardar. Entonces ahí ya podemos cerrar esta parte y fíjate que aquí tenemos ya la tabla cliente creada. Si le damos a abrir, mira, fíjate ahí cómo están ya los campos ahí en la tabla cliente. Ya los campos están listos para utilizarse. Entonces ya aquí tú puedes añadir, ¿verdad?, valores ya a esta tabla si lo quieres hacer de manera manual. Tú puedes venir y agregar uno, ¿verdad? Nombre del cliente, teléfono, guión, guión, Entonces cédula también, ¿verdad? 030, con guiones, son 10 dígitos, A1. Entonces también tenemos la dirección, Santiago, República
Dominicana, whatever. Entonces, una vez que ya terminamos de llenar los campos, presionamos Enter y fíjate ahí ya cómo están registrados. De igual forma puedo seguir añadiendo otra persona, María, teléfono, Puede ser con los guiones o sin los guiones, no hay ningún problema. Esto es inventado. La cédula 31, y La Vega, República Dominicana. O sea, esto es para adelantar. Entonces, así sucesivamente, fíjate ya cómo vamos creando registro en nuestra tabla. Entonces vamos a cerrar esto para que veas. Damos así, guarda los cambios y vamos a abrirlo nuevamente. Y fíjate ahí cómo ya los registros están pues creados ahí en nuestra tabla de cliente. Podemos cerrarlo. Entonces debemos hacer lo mismo pues con todas las tablas que necesitemos para nuestro sistema. No importa la cantidad de tablas que necesites, si tu sistema lo amerita capturar esa información en una tabla, pues es necesario que crees esa tabla. Entonces vamos a poner el video un poco en pausa y vamos a crear pues 4 tablas más para que sigamos aprendiendo en este ejemplo. Recuerda, para crear la tabla simplemente vienes a crear, le das a tabla, aquí te va a pedir, ¿verdad?, que comiences a crear la tabla, le vas a dar a pista de diseño, puedes de una vez te va a pedir el nombre o le das a guardar y le vas a poner ahora, ¿verdad?, lo que es artículos, en este caso, artículos, le damos a guardar, pues y ya ahí comenzamos a crear la tabla artículo. Si no te aparece así, pues simplemente aquí lo cambias a vista diseño y ya ahí puedes controlar o comenzar a escribir todos los campos de esa tabla y aquí pues el tipo de datos que tú vas a almacenar en esa tabla. Entonces fíjate ahí cómo ya he creado todas las tablas que necesito para mi sistema. Tengo la tabla cliente, artículos, factura, detalle de factura y los datos de la empresa. Entonces solamente es proceder a rellenar todas estas informaciones con los datos pertenecientes o que necesite. Por ejemplo, como hicimos aquí con cliente de manera manual, podemos hacerlo. Aunque luego pues vamos a hacer de manera pues automatizada utilizando lo que son los formularios y cositas así para crear registros. Artículos por igual, detalle de factura, empresas y factura. Entonces también tenemos detalle de factura, si lo dije, vea, ok. Entonces fíjate, déjame mostrarte algo antes de todo. Fíjate que aquí pues el tipo de datos de import de subtotal pues le puse de moneda, no le puse número porque voy a trabajar con moneda o con dinero, ¿verdad? De igual forma aquí fíjate como fecha de factura pues tiene el tipo de datos fecha y hora. También es importante que sepas esos datos porque a la hora, por ejemplo, de crear algún registro, vamos a crear algún registro, fíjate aquí cuando venimos a lo que es fecha, cómo aparece el calendario y ya podemos elegir la fecha que queramos, aunque estas tablas vamos a rellenarla a través de formularios y cosas así, pero simplemente te lo muestro para que sepas que de manera manual también tú puedes pues manipular esos datos. Pero sería bueno que aquí aprendieras ya a crearlos desde los formularios que vamos a ver pues más adelante, o en el video que sigue pues vamos a ver los formularios para ir viendo, ¿verdad?, paso a paso todas estas opciones o estos elementos que podemos hacer en la base de datos. Entonces hasta aquí este video, espero que te haya gustado, espero que sigas pues optimizando tus conocimientos en cuanto a las herramientas de Microsoft Office desde cero, aquí aprendiendo un poco más sobre Access. No olvides suscribirte, no olvides darle like y también puedes dejarme tu comentario aquí en la caja de comentarios. Pues nos vemos en el próximo video.